bai. Nik familiar bati hilako eta handa goin, beraz, baina gaur gabien Madrilera etorriko da guaz egoteko, eta ja, handik aurrera jagoaz dago. Eta, bueno, goi izan mazortzi, esan zentxu doi izan. Markel eta Marko Dimitrovic portero, eta gero Ander Kapa, Anaitz Arbila, Iban Ramiz, Paulo Lomban, Kote Jose Angel, gero Dani, Gonzalo, Joan Jordan, Sarriegi, Taka, Bebe, Ruben, Iban Alejo, Sergi eta Kike. Laurrena jarraia lotu kasumarekin pentsatzen dut, zaila bada ere. Bai, Yolanda, ez, beti, normalien pasetan da, alrebez, ez, beti galtzen da, normalien galtzen zoiez, eta beti esaten dugu, ja, irabaztia ja urrau dauela, ez, oin beste galdera da, ez, galtzi urrau dau, baina, bueno, konfiantzaskoaz gauz, jentiek ondo internetan dau, pentsot ondo gauzela, bebai eurek, Getafe oso ondo dau, oso ondo konpetitzen dau, talde oso gogorra deko, eta, bueno, partio oso gatxe esengo da, baina ni pentsot bizentzat, zeurentzat eta guretzat. Ze Getafe espero duzu? Nahiko talde izaguna da bere jokatzeko moduan. Bai, baina, ni pentsot apurtxo bat sorpresa dekiela, ez? Lehenengo eta pentsatozu atzekaldien jokatzen da biela eta defentsan gogorra diela, baina ni pentsot presiño aurreratu injabe, aurrelari biaz jokatzen dabe, euren defentzie beti aurreratute dau, oso arrisku ekartzen dabe defentsan, bai, ze batzuetan kontradizue egoten bada lau aurrien, eurek lau defentsaz nahiko iseten die, ez da sartzen erdikanpoko bat atzien, lau kontra jokatzen dabe, eta ni pentsot oin konfiantzaskoaz dauzela eta oso ondo dauzela, ez? Eta bai, egize da, badakigu zelan jokatzen dabe, baina horrek ez dago esan gure errezo dela, badakigule zerren bidan irabazteko. Azkenien, normalien, ja paseten di partio batzuk eta esatozu, badakigu zelan jokatzen daben kontra izue, baina horrek ez dut esaten irabazien bizule. Badira taldeak jokatzeko moduan gogorrak direnak, sendoak, itzori erabiliz, Getafek famori daka, talde gogortxa bara. Baina, ni pentsot, arbitruek hortxe dauz, ez? Pitetako ero, txartelak etateko ero, falta pitetako ero, eurek reglamento barruen, sartzen die. Orduen, bai, egize da, gogorra die, baina ni ez du pentsetan beste batzu baino gogorra diela, ez? Horretik, normalien badakixe, nun sakatu, nun egin falta bat egin behar bada, egin egin dabe, baina horrek, hori da futbola be, bai, ez? Orduen, bueno, pentso talde oso ondo dauela, eta gogor dauela, eta badakixela zetara jolaztu bidea bide. Oso momentu honean zaudeten bi talde hongo zer eta gaur zaure, nun uste duzu egon daitekela klabea? Ez dakit, eurek normalien, eurek gol gutxi sartzak ez, guri geixa sartzakur. Eurek sartzen bada lehenengo, oso gatsa izango da, hortik zeo zer tarati handik, ez. Baina ni pentsatot, partio zabala izango dela, ze talde bise guztetakuz beste zelaian jokatzie, ez. Orduen, lekuk eta egongo die, defentsatzien eta ni pentsot aukerak egongo diela. Gero, asmatu edo ez, hori beste gozaba da, ez, baina ni pentsot egongo diela aukerak talde bizentzat. Bueno, mañana la victoria se ayudaría muchísimo, de hecho es que tan solo separan 2 puntos del Getafe. Sí, pues los 3 partidos estos que hemos ganado, que parecía que estamos hundidos, pues te dan la vida y te meten ya en otras zonas que la gente puede empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Nosotros no, porque sabemos que esto es muy difícil y que, bueno, ahora estamos en una buena racha, pero que también puede venir la mala, ¿no? Es verdad que yo creo que nos enfrentamos 2 equipos que estamos muy bien,
que tenemos claro a lo que jugamos y bueno, será un partido complicado, será un partido muy difícil porque ellos compiten muy bien. Pero sí que es verdad que ahora quizás estéis más tranquilos al encontraros en esa zona media de la tabla. Sí, yo creo que se ve en los entrenamientos, se ve en el día a día, ¿no? que se entrena con otra alegría, la gente pues viene de otra forma a entrenar, nosotros, el cuerpo técnico también, no estamos mustios, no estamos pensativos, parece que las cosas van saliendo, parece que volvemos a ser lo que hemos sido la temporada pasada, por ejemplo. Entonces, bueno, eso te da otra forma de pensar, otra forma de ver los partidos que te vienen encima y otra forma de competir cada día, ¿no? Sabemos que vamos a ir a Getafe, que el partido es complicado, pero que vamos a tener nuestras opciones de ganar. Y eso quizás hace 3 semanas lo veíamos más difícil. El Coliseum, hay que decir que no es un estadio nada sencillo, solo han ganado allí 3 equipos hasta la fecha. No, y es que compiten muy bien, compiten muy bien. Al final, ganar o no ganar, pues gana en cualquier lado, porque somos equipos que tendremos que estar peleando por lo mismo, al igual que ellos cuando vengan aquí nos pueden ganar perfectamente, pero sí, yo sobre todo es porque están bien, porque compiten muy bien. Es un equipo no por el estadio ni por nada, sino por ellos, porque creo que saben, tienen muy claro a qué jugar, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo creo que se van a equivocar poco. Luego otra cosa es que tú estés acertado y le puedas ganar, pero es muy raro que ganemos por una equivocación, por un error de ellos. ¿Cómo planteas el partido? Pues sabiendo cómo compiten ellos, sabiendo lo agresivos que son al final defendiendo, pero sin variar demasiado las cosas que estamos haciendo últimamente. No vamos a cambiar mucho, vamos a jugar igual, pero sabemos que, por ejemplo, Betis, último partido, el partido anterior en casa, pues sale jugando, el Español jugó más directo, estos también juegan directo, pero estos ganan mucha segunda jugada y juegan directo, pero también juegan con la defensa muy adelantada, el Español juega con la defensa más atrás. Son diferentes, pero al final nosotros no podemos cambiarla. Sabemos y tenemos que comunicar a los jugadores más o menos lo que nos pueden hacer y a partir de jugar lo que somos nosotros. Nunca no está, me imagino que meterás a Cote en lugar. Es una posibilidad, no es la única, pero es una de ellas y la más normal. ¿Y Dani cómo está? No, bien, bueno, a ver, ha muerto un familiar cercano de él y ha estado en el funeral, no ha entrenado, pero bueno, hoy a la tarde va a estar con el equipo, yo creo que va a estar bien, no va a tener ningún problema y bueno, no es principios de temporada que te puedes perder un entrenamiento, te puedes perder algo y parece que pierdes muchas cosas, pero no creo, es igual que lo que nos pasó la semana pasada, queríamos entrenar, estaba el campo nevado y tuvimos que hacer ni la mitad del entrenamiento, ¿no? Y por eso vas a jugar igual al día siguiente, pues un poco a él lo mismo. Espero que esté bien, espero que venga bien, que pueda estar concentrado para jugar el partido y nada más. No puedo evitar preguntarte que se ha rumoreado porque se puede ir al Atlético en la próxima temporada. No sé si tienes miedo de perderlo. Si tiene ahora mismo tiene contrato con nosotros. No creo que venga nadie, ni el Atlético ni nadie, pagando, no sé ni cuánto es la cláusula y se nos lleven ahora en enero. Yo solo tengo que ver, yo también tengo contrato este año, entonces yo solo tengo que ver esta temporada. Creo que va a estar, como él, como todos los demás, que van a estar hasta final de temporada y eso es lo que a mí me importa. José Luis, os enfrentáis a un equipo que es muy sólido defensivamente, que es muy difícil hacerle gol. Por eso tal vez mañana es especialmente importante no encajar, no empezar perdiendo. Sí, hemos comentado un poco, ¿no? en euskera que es un equipo ellos que si empiezan ganando no es fácil meterles gol. No es fácil aun yendo con 0-0 porque son, y no porque defiendan muy atrás ni porque sean especialmente defensivos, porque yo creo que no son especialmente defensivos, lo que pasa es que defienden bien, ¿no? Y sí sería complicado empezar perdiendo, pero bueno, puede pasar y lo que tampoco tenemos que meter a los jugadores es el miedo en el cuerpo, porque bueno, seguiría el partido, no sé cuántos minutos tendríamos para poder empatar y poder volver a ganar, ¿no? Pero sí es verdad que es un equipo que agresivo, que defiende bien, que están muy bien ahora mismo y luego
con los dos de arriba y la llegada de gente de mitad de campo también sabe hacer gol. De todas maneras, vosotros en ese aspecto, en el aspecto goleador, habéis mejorado ostensiblemente, muchos goles, muchísimo diría yo, en estos últimos partidos. Estáis muy acertados de cada gol. Sí, además creo que estamos acertados, llegamos y metemos, que no es... A ver, no tenemos que llegar 3 o 4 veces para meter el primero, ¿no? Yo creo que hemos empezado metiendo goles pronto, con pocas llegadas ya hemos estado acertados de cara al gol. Pues bueno, a ver si podemos seguir en la misma línea, ¿no? De llegar muchas veces. A veces cuando no metes gol dices, me falta gol. Y hay que preguntarse, ¿llegas para hacer ocasión, para rematar? Falta gol cuando llegas a zonas de área y rematas, o te para el portero o tiras fuera. Entonces sí te puede faltar gol, pero si en un partido rematas 3 veces, pues igual tienes que ver que te faltan otras cosas, ¿no? Y hemos visto que pues, los delanteros que tenemos no han perdido lo que nos han dado hasta ahora, y lo que sí nos faltaba quizás era un poco más de juego, que ahora, por ejemplo, estamos teniendo. Dos equipos que llegáis con la moral por las nubes, prácticamente los dos con muchísima confianza. ¿Cómo se plantea un partido en el que los dos estáis no tan necesitados de puntos y sí con mucha confianza? Joder, pues a ver, nosotros vamos confiados en que podemos ganar. Me imagino que ellos estarán también lo mismo, confiados en que van a ganar. Pues a cara de perro, para empezar, no concediendo nada, porque si concedes algo te van a aprovechar, y yo creo que tal y como estamos nosotros también, si ellos nos conceden, somos capaces de aprovechar cualquier descuido, y a partir de ahí jugárnosla en cada jugada, en cada momento, no esperar que queda 20 minutos más o que quedan 50 o que queda, no. Cada momento es importante y no sabemos cuándo podemos hacer gol o cuándo podemos encajar gol. Entonces es el vivir cada minuto, cada momento del partido. Y para terminar, primeros días de entrenamiento de Orellana, ¿cómo lo estás viendo? Bien. Es jugador diferente, juega entre líneas, puede jugar conduciendo, puede jugar a 2 toques. Se nota, ¿no?, de qué tipo de club viene, ¿no?